Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Los israelitas en Egipto y Moisés. En el programa anterior vimos los sucesos de José y sus hermanos y cómo la familia entera fue a Egipto para preservación de vida. El faraón que gobernaba en ese tiempo les dio los mejores terrenos a Israel y a los hermanos de José. Pasó el tiempo y murió Jacob. Después murió José, sus hermanos y todos los de esa generación. Pero Dios siguió bendiciendo a los israelitas y el país estaba lleno de ellos. Ahora pasamos al segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo. Pasaron muchos años y el nuevo rey de Egipto no había conocido a José y tuvo miedo de los israelitas. Entonces, para controlarlos, los esclavizó. Esclavizar significa tener a alguien fuertemente dominado o hacerle trabajar mucho y con excesivo rigor. Los egipcios les amargaron la vida a los israelitas tratándolos cruelmente. Con el propósito de acabar con el pueblo de Israel, el faraón dio la orden de arrojar al río Nilo a todos los hijos varones que nacieran. Precisamente en esos días nació Moisés. Para protegerlo, sus padres lo pusieron en un canastillo y lo dejaron en el río. Cuando la hija de Faraón fue al río a bañarse, encontró el canastillo con el bebé. Se encariñó tanto con el bebé que le pagó a la propia madre del bebé para que lo cuidara, y cuando tuvo la edad suficiente fue a vivir con la hija de Faraón como si fuera su propio hijo. Dios había escogido a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo de regreso a Canaán. Así se lo había prometido a Abraham. Recordemos entonces que Satanás puede oponerse al plan de Dios, pero no lo puede cambiar de ninguna manera. Dios es todopoderoso. Moisés creció siendo israelita, pero con todos los derechos de un egipcio y más, tenía los derechos del palacio. Cuando Moisés era ya hombre, vio que un egipcio azotaba con dureza a un esclavo israelita. Moisés, que quería proteger a su pueblo, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Cuando se dio cuenta que lo habían visto matar al egipcio, Moisés tuvo miedo, huyó de Egipto y se fue a vivir lejos de allí. Ahora Moisés ya no es un hombre que goza de las riquezas de Egipto. Huyó lejos y allá se casó con la hija de un hombre llamado Jetro y tuvo hijos. Ahora lo encontramos pastoreando las ovejas de su suegro. Es como si un niño fuera criado en una familia rica con todo y de repente tenga que trabajar barriendo las calles para sobrevivir. Así Moisés fue de lo más rico a lo más pobre, pero Dios le tenía que enseñar humildad. Un día, cuando estaba cuidando las ovejas, el Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza que es un arbusto. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba lleno de llamas, pero no se quemaba, porque allí estaba la presencia de Dios Todopoderoso. Dios le dijo a Moisés que él sabía muy bien que su pueblo Israel sufría mucho porque los egipcios los habían esclavizado. Por tanto, él los iba a librar del poder egipcio y a llevarlos a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde vivían pueblos que no lo conocían. Dios le dijo a Moisés que tenía que volver a Egipto y hablar con el faraón y librar a Israel de la esclavitud. Le advirtió que el faraón no le haría caso, pero que Dios le mostraría su poder para convencerlo de que Moisés hablaba de parte de Dios. Ante los egipcios y ante todo el mundo quedaría claro que hay solo un Dios.
A pesar de que el faraón no conocía a Dios, Dios lo conocía a él. Sabía cómo iba a responderle a Moisés. Los planes y pensamientos de Faraón no estaban ocultos para el Señor, quien todo lo ve. Los israelitas habían vivido en esclavitud por 400 años, pero Dios no se olvidaba de su promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios es fiel a sus promesas. Cuando Moisés supo el plan del Señor, tuvo miedo. Dios le recordó a Moisés que Él es Dios todopoderoso y soberano. Dios le prometió a Moisés que estaría con él y le dijo que fuera ante los ancianos del pueblo de Israel y les contara que Dios los sacaría de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés insistió en que no le creerían que el Señor lo enviaba. Moisés le dijo al Señor: si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces Dios le dio a Moisés una vara con la que haría señales. Pero Moisés respondió que él no podía hablar claramente y que tenía temor. Tanto insistió Moisés en dar excusas que Dios le dijo que Aarón, quien era su hermano, lo acompañaría en todo y le ayudaría en las cosas que Dios le mandara. Además, Dios le dijo a Moisés que los que querían matarlo ya habían muerto. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y volvió a Egipto. El Señor Dios le dijo a Aarón que saliera a encontrar a Moisés en el monte Horeb, y así fue. Entonces Moisés le contó a Aarón todas las palabras de Dios que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló acerca de todas las cosas que Dios había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Dios había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Nos queda claro que Dios es todopoderoso y que no hay nadie que pueda oponerse a lo que Él hace. Dios siempre cumple lo que promete, porque Él es fiel. Por tanto, cumpliría lo que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. El nombre de Dios Yo Soy significa que Dios es el que existe por sí mismo. No necesita nada ni a nadie. Él estaba antes del principio de todas las cosas. Como Él es el creador de todo, todas las cosas están bajo su poder y no depende absolutamente de nada. Dios sacaría a su pueblo de la esclavitud porque de ese pueblo vendría el libertador. Hoy es importante recordar, por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Hebreos 11, 23 al 26. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.